Buenos días tengan todos. Gracias por estar otra vez con nosotros en este curso sobre el profeta Isaías. De nuevo, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le damos la más cordial bienvenida. Y sin más preámbulos, pues, vamos a empezar a desarrollar la clase que corresponde con el día de hoy, que es la clase 4, video número 3 del capítulo 6 del profeta Isaías. Y no sin antes, pues, como siempre, decirles que cualquier duda, ya saben, pueden comunicarse conmigo a mi correo personal alied7@gmail.com. Allí podré responder todas sus dudas y también evaluar todas sus tareas, exámenes, mapas, todo aquello que deseen enviarnos. Gracias una vez más. Y vamos pues a compartir, como siempre hacemos, la diapositiva pertinente a la clase de hoy. Vamos a proyectarla. Vamos a esperar que el sistema la coloque. Allí está. Y aparece pues su título respectivo de clase 4, video número 3. Pues, y comenzamos de esta manera. Pues, a hablar un poco sobre lo que es el libro del profeta Isaías. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso del esquema que vamos a estudiar. Esta es la única sección biográfica que encontramos del inicio del ministerio de Isaías. No dice dónde nació ni con quién se casó. Más adelante hace referencia a la profetisa como su esposa y habla de sus 2 hijos. Pero solo hasta allí. Lo único que enfoca aquí es la parte del propósito de su ministerio. Eso está en el capítulo 6 que vamos a estudiar hoy, entre los versos del 1 al 7. Encontramos la visión de Isaías, ¿verdad? Eso está en los versos del 1 al 3. ¿Cuál es la actitud que toma el profeta ante la visión? Los versos 4 al 5. La respuesta divina y la encomienda que se le da al profeta en los versos 6 al 10. Las inquietudes que tiene el profeta con respecto a la misión, la respuesta que Dios le da al profeta con respecto a lo duro de la misión y el por qué es necesario que quede un resto pequeño. Y eso va a estar en los versos finales, los versos 12 y 13. Entonces, vamos a proceder a leer pues de nuestras Biblias en la versión Reina Valera, como siempre lo hacemos. Y vamos a leer pues de nuestras Biblias en nuestra versión Reina Valera Isaías capítulo 6, y posteriormente podemos leer otra versión de la Biblia si así lo deseamos. En el profeta Isaías, en el capítulo 6, dice lo siguiente: en el año en que murió el rey, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado solo queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hemos pues leído esta parte del profeta Isaías y vamos a comentar un poco en nuestro análisis exegético y explicativo sobre lo que vio Isaías en torno a su llamado. Fíjense, este capítulo, según la común opinión, narra la visión inaugural en la que Isaías fue solemnemente investido como profeta de Yahvé, quizás al estilo de las vocaciones de Jeremías y Ezequiel, con algunas diferencias. Así pues, cronológicamente, este capítulo quizás debería estar al principio del libro. Pero la teofanía que estamos viendo, la manifestación pues de Dios, fue hecha pública por el profeta transcurrido quizás algunos años después de su ministerio. Algunos creen que ocupa un lugar como para darle introducción a la colección de oráculos que comprenden la siguiente sección que se conoce con el nombre del libro de Emmanuel. En todo caso, sabemos que la disposición actual de los oráculos en el libro de Isaías es irregular y no responde siempre a un orden cronológico, ni siquiera lógico en muchas ocasiones. Esto nos hace pensar que quizás el compilador o los compiladores, o probablemente discípulos del profeta, a la muerte de este, pues comenzaron a recolectar sus oráculos, algunos pues quizás con cierta secuencia o con cierta cronología, otros no. Lo cierto del caso es que tienen cierta disposición, pero no necesariamente es cronológica. Tampoco corresponde con la lógica. Al parecer, la disposición tiene que ver con los sucesos, pues, de las deportaciones. En este caso, la deportación de Judá a Babilonia, aunque aparece identificada un poco en la primera sección del libro, en la segunda sección del libro, pues, parece como un hecho sentado, y sobre ella se habla en el sentido, pues, de la misericordia y la restauración y la consolación que Yahvé quiere ofrecer a su pueblo. Y probablemente, pues, todo esto va a tener ciertas repercusiones a la hora de la exégesis, y nos podrá ayudar también un poco a discernir
lo que va a ser el estudio de nuestro libro, de lo que vamos a ir estudiando en la medida en que avanzamos en la lectura del profeta Isaías. Entonces, si repasamos un poco lo que fue la lectura de Reina Valera y la comparamos con nuestra versión, en Nácar Colunga dice que en el año de la muerte del rey Osías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, o sea, llenaban el templo. Quizás la visión corresponde a Dios visto por encima del templo. Es una visión, recuerden, una visión siempre tiene un significado. Es algo que no está ocurriendo realmente, solo es una visión. Algo que Dios permite que sea visto y tiene un trasfondo. Y en esta visión pues hay elementos que son de importancia. Yahvé aparece al profeta en un trono deslumbrante de gloria, rodeado de su escorta de honor, de ángeles. Tan memorable es esta aparición que tuvo lugar, obviamente, como narra el texto, después de la muerte del rey Usías, o sea, cerca del 740 a.C. Tan memorable es que a Yahvé se le identifica como un rey oriental, envuelto en un manto con gran vuelo, signo de majestad, con el que llena la superficie del área del templo en un momento en que quizás Isaías estaba en oración. Esto pudo haber sucedido en el templo. El templo, pues, como sabemos, era símbolo de la presencia real de Yahvé en su pueblo, como antes lo había sido el tabernáculo en el desierto. En su escolta de honor figuran unos seres misteriosos que el profeta llama serafines. Una acepción muy aceptada para esta palabra, un significado pues, digamos, bastante aceptable, es los ardientes, quizás no porque estaban emitiendo luz o fuego ellos mismos, quizás la alusión es al acercarse este ser a los carbones ardientes y colocarlos sobre la boca de Isaías, como vamos a ver más adelante. Como también es probable que se refiera a seres que emiten tanta luz que pareciera que estuvieran ardiendo. Es probable. Estos seres, pues, de aparente forma humana, son considerados seres celestiales. En la Biblia no se habla de nuevo de ellos. No se habla de nuevo de ellos. En la aparición que estamos viendo acá, se ven volando como formando un cortejo de honor en torno al trono del Señor. Y dice la Escritura que con sus dos alas se cubren la faz en señal de respeto y veneración. Y con las otras dos alas cubren los pies, que es probablemente un eufemismo para indicar la desnudez del cuerpo, y esta expresión la encontramos también en otras partes pues de la Escritura para hacer referencia a eso mismo. Y con otras dos pues volaban alrededor formando como una especie de halo de gloria y majestad. Y van repitiendo la expresión santo, 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 lo que es un semitismo para indicar una cosa santísima. No hay pues razón para ver aquí, como algunos teólogos antiguos, la revelación de las tres personas divinas. Es más bien un semitismo para dar a entender de que Dios es santo, puro, incontaminado, trascendente sobre toda criatura, y ese carácter pues de deslumbrante pureza es lo que hace temblar a Isaías, el cual está
lleno de imperfecciones y que habita además en un pueblo que es sumamente materialista e imperfecto. La tierra está llena de su gloria, es decir, no es sino una manifestación de la misma santidad íntima de Dios que en la literatura del Antiguo Testamento es lo característico de la divinidad. Ante ese grito de alabanza, temblaron las puertas en sus quicios, como dice el verso 4, y la casa se llenó del humo de la gloria de Dios. Es una forma, pues, de asentar, de confirmar que Dios, pues, hace acto de presencia allí y que por lo tanto le da legitimidad a esa casa. Dios se había manifestado a los padres en el desierto, durante el día en forma de nube y en la noche en forma de fuego para guiarnos. Aquí más bien se destaca la trascendencia de Dios, quien para no dejarse ver totalmente se rodea de una nebulosa, de una nube humeante, precisamente para que el profeta recobre confianza y no desmaye ante la presencia de él. El profeta quedó aterrado ante la majestad de Dios y su primera reflexión fue: estoy condenado a muerte, porque siendo yo un hombre impuro, he visto al rey, a Yahvé de los ejércitos. Y era corriente pues entre los israelitas, y todavía lo es en su concepción sobre Dios, que Dios no puede ser visto por ningún hombre sin que éste muera. Esta creencia general en aquella época impresionó mucho al profeta porque se reconocía como hombre de labios impuros, es decir, un hombre pecador, y que también en cierta forma se hallaba solidarizado con un pueblo que también estaba en pecado. Isaías hubiera querido alternar con los serafines en la proclamación de la santidad de Dios, pero sus labios se hallaban contaminados. Ante esta confesión de impureza, uno de los serafines toma un carbón encendido y le purifica los labios. Necesitaba ser purificado porque nada impuro podría estar delante de Dios, y si Dios quería prepararlo para una misión de gran envergadura, él tenía que estar en una situación espiritual tal que pudiera tener una comunicación perfecta con él. Quitar el pecado era quitar el obstáculo para emprender la misión. Y esta acción simbólica está en función de predicar el mensaje que Dios le había dado. Nosotros sabemos por otras escrituras que el fuego no solamente se usa como un símbolo para indicar castigo, sino para purificación y santidad, por aquello de que purifica los metales preciosos, separando las escorias. Isaías, pues, es purificado, ya era apto para la misión que Dios le iba a confiar. Iba a ser el transmisor del mensaje de Yahvé para su pueblo. Esto nos hace pensar, pues, en la necesidad de cómo Dios ve la preparación de sus ministros a la hora de llevar su mensaje. El profeta hasta entonces no había oído la voz de Yahvé. Lo había visto en esta visión muy esplendorosa, pero no había escuchado su voz. Una vez que sus labios fueron purificados, puede oír la voz de Dios, y esta vez, pues, siente que puede entablar un diálogo con la divinidad, lo cual antes, pues, no podía haber hecho. Y Dios aparece rodeado de su corte celestial, con sus serafines y ángeles, como si fueran sus guardaespaldas, y entabla un diálogo en alta voz con ellos. Y dice: ¿a quién enviaremos
nuestra parte. Quizás algunos padres de la iglesia, y no solo con la expresión santo, 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 sino con esta expresión también, ven aquí como una alusión a la Trinidad. Algunos ven como una simple locución majestática, pero quizás es solamente un coloquio confidencial como un rey en aquellos tiempos que trata sus asuntos con su consejo de ministros. Y este cuadro lo vemos en otras ocasiones en las escrituras. Lo cierto del caso es que existe la necesidad de predicar un mensaje, y este mensaje viene de parte de Dios, es urgente y hay que llevarlo a sus destinatarios, o sea, al pueblo escogido. Pero hay que buscar la persona apropiada para que vaya como un embajador plenipotenciario, un embajador extraordinario, con el propósito de anunciar lo que Dios quería decirle a este pueblo que estaba descarriado. En realidad, la razón última de esta embajada es procurar la gloria de Dios en la tierra de Israel. Y los ángeles estaban como muy interesados en que esta gloria se manifestara, no solo en el templo, sino en la vida cotidiana y real de Israel. Por eso les habla en términos confidenciales, a Dios a ellos, como compartiendo la inquietud del Creador. Y Dios pues pregunta, a lo que Isaías responde: he aquí, envíame a mí. Él no sabía con qué se iba a enfrentar, ni cuál era la misión. Bueno, digamos que la respuesta de Isaías está llena de generosidad y es incondicional su entrega en las manos de Dios. Esto pues caracteriza a Isaías, que no protesta ante el llamado, sino lo asume. Al contrario de Jeremías, pues, que Jeremías más bien presenta cierta oposición. Obviamente, las situaciones históricas, las situaciones pues sociales son distintas para ambos profetas. Jeremías le tocó vivir situaciones más trágicas y amargas que Isaías. Isaías en esa parte, digamos que tenía como cierto descanso. Jeremías fue tratado como traidor y así pues muchas veces recibió lo que aparentemente era el castigo para un traidor. En el caso pues del profeta Isaías, el mensaje que Dios está dando empieza a ser interesante desde el principio, porque fíjense que Dios comienza diciendo: ve y dile a este pueblo, no habla como en otras ocasiones de mi pueblo. Y esto nos deja ver como que hay un dejo de irritación, un desengaño, una frustración con respecto a la conducta de ese pueblo que había sido escogido por él y que como pueblo de Dios pues tenía designios históricos y especiales, una misión importante como pueblo de Dios en la tierra. Así que yo creo que la expresión este pueblo tiene un matiz de desprecio, como una especie de queja amarga, algo así como mostrar el amor no correspondido. Y las frases que encontramos allí son de lo más duro. Endurece el corazón de este pueblo para que no vea y no sea sanado. A primera vista, pues estas expresiones parecen indicar que no es como concebible dentro de lo que es el designio divino que Dios pues envíe al profeta precisamente a insensibilizar espiritualmente al pueblo escogido.
Es aquí cuando nosotros tenemos que necesariamente acudir al estudio de los géneros literarios de esos escritores orientales que no entienden los medios tonos. Y para dar más vigor a la frase y causar más impresión en los lectores, presenta las cosas con vívidos contrastes, violentos, buscando las frases absolutas, la contradicción, la paradoja, para resaltar más la idea principal. Este procedimiento literario, también retórico, lo vemos que el mismo Salvador, el mismo Señor Jesús, lo escuchamos en boca de él cuando está hablando a la muchedumbre, grabándole las ideas de él, cuando él dice: el que no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Nosotros, pues, como herederos de la lógica, lo diríamos de esta forma: el que antepone o el que ama a su familia o los intereses familiares y consanguíneos a los intereses espirituales, pues no es apto para el reino de los cielos. Y frases como: si alguno te hiere en la mejilla, vuélvele la otra, y si te piden tu manto, dale la túnica. Naturalmente estas frases no deben ser entendidas al pie de la letra, sino que lo que Jesús quiere inculcar es el espíritu de mansedumbre y de desprendimiento en aras de intereses que están por encima de nuestros intereses terrenos, o sea, intereses espirituales. Y estos siempre deben ser los primeros en la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Indudablemente que en el caso de Isaías, Dios quiere ante todo la conversión de Israel, y precisamente la misión histórica de Isaías será un llamado constante al arrepentimiento y al retorno a Dios. Y eso sí lo vemos a lo largo del estudio del profeta. En el capítulo 1, pues: venid y estemos a cuenta, dice Dios. O sea, Dios espera pues una señal de arrepentimiento. Dios no puede desear de modo directo la perdición del pueblo escogido. Eso sería contrario a sus designios, a su santidad. El autor sagrado, al describir los hechos, suele prescindir de las causas segundas y por ello asigna como causa inmediata de todos los acontecimientos la intervención directa de Dios en lo que es los señalamientos de los juicios. Es la concepción teocrática de la vida. En esas frases absolutas de tipo oriental no podemos exigir la precisión de conceptos de la teología escolástica que distingue entre los decretos permisivos y los impulsivos positivos. Así Dios, en su providencia, ordena cosas que accidentalmente pueden tener malas consecuencias por diversas circunstancias, al margen del fin principal buscado. La mentalidad semita no gradúa la diversidad de la causalidad divina, y puesto que Él es omnipotente e inmensamente sabio, esas cosas son queridas e intentadas por Dios, cuando en realidad son solo permitidas por razones que se escapan de nuestra inteligencia limitada. Así que el hagiógrafo dice que Dios endurece el corazón del faraón, cuando en realidad lo que hizo fue darle una ocasión para que Faraón mostrara su obcecación y endurecimiento. En el Padre Nuestro, por ejemplo, leemos: y no permitas o no nos metas en tentación, a lo cual pues nosotros traducimos: y no permitas que caigamos en tentación. Es un ejemplo de lo que estábamos diciendo con respecto a la misión del profeta Isaías y cómo debemos entenderla. Dios, a través de este tipo de lenguaje duro y fuerte, cuyo objetivo directo es señalar el juicio que viene, en el fondo Él está buscando el arrepentimiento del pueblo. Y obviamente Él quiere decirle al pueblo
que se arrepienta. Y está usando frases de juicios que son típicas dentro del lenguaje. Y les está diciendo, ¿y hasta cuándo, Señor? En las preguntas del profeta, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes y las casas sin moradores. Es una forma de decir, bueno, hasta que no quede casi nadie, hasta que el pueblo sea aniquilado o deportado y solamente quede un tronco pequeño del cual va seguro a brotar de nuevo la raíz, y esta raíz pues es la simiente, la nueva descendencia sobre la cual Dios va a establecer su gloria, la cual Dios va a ser glorificado. Pero a través del juicio purificador, Él va a quitar aquellos elementos, aquellas personas en la nación que son las responsables del juicio que sobre ella viene. Dios aquí está mostrando su carácter en relación al pacto, a la alianza. Da tiempo para el arrepentimiento, da tiempo para el cambio, da tiempo mediante la predicación de su mensaje y de imágenes muy fuertes, pues buscando en el corazón de los israelitas esa señal de arrepentimiento, esa vuelta hacia la justicia que es tan necesaria. Y pues el que no la encuentre, el que no regrese, ya sabe a qué atenerse. En el oráculo ya está establecido. Dios va a traer la desolación a la nación. La desolación es una palabra pues clave a lo largo de los profetas preexílicos. El pecado es la causa por la cual Dios traerá la desolación a sus vidas, aunque ya ésta había comenzado en el corazón de ellos cuando sacaron a Dios de sus vidas por otros intereses y por otros dioses. Confiaron en su prosperidad, confiaron en la relación con sus aliados, y cuando Dios pues vio que estaban confiando en el hombre, que no es nada, entonces Dios iba a hacer cumplir su parte del pacto. Y está previendo a eso, al pueblo, que en este momento, en este oráculo, no lo identifica como su pueblo, porque se siente defraudado. Pero espera en la simiente santa, en ese pequeño resto que va a quedar, espera que los nuevos hombres, la nueva descendencia, pueda ser la descendencia que en verdad le sirva con amor y con entrega como Él se ofrece. Gracias de nuevo por participar con nosotros en esta clase y que Dios les continúe bendiciendo.